Muy buenas noches. Recordamos este año en la Asociación Costarricense de Filosofía el nacimiento del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, y lo hacemos en medio de una pandemia, por lo cual no queda más remedio que recordar el hecho de que Hegel fue también una de las víctimas de otra epidemia, la del cólera en el siglo XIX. El mismo brote que llegó a Costa Rica en 1856 y que recorrió el mundo a lo largo de la segunda parte de ese siglo. También se cumplen 200 años de la publicación de la obra de Hegel, La filosofía del derecho, una de las más importantes. La conferencia está a cargo del doctor Arnoldo Mora, catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y quien fue ministro de Cultura en nuestro país. El doctor Arnoldo Mora en realidad no necesita presentación. Su larga trayectoria filosófica es bien conocida de todos. El escritor hondureño Roberto Castillo Iraeta, en su obra Del siglo que se fue, un escritor, por cierto, muy galardonado, describe varios personajes que conoció mientras estudiaba en Costa Rica y caracteriza al doctor Mora como el filósofo, así por antonomasia. Nada más quería añadir que antes de jubilarse, el último seminario de posgrado ofrecido por el doctor Mora fue sobre Hegel, y quienes lo llevaron tienen muy buenos recuerdos de ese curso por el amplio conocimiento de don Arnoldo, con quien los dejo a continuación. Muchas gracias, don Luis, y todos los amigos de la ACOFI, Asociación Costarricense de Filosofía, a quienes rindo un sentido homenaje por el esfuerzo de divulgación filosófica que están llevando a cabo en nuestro país y que gracias a la tecnología actual se difunde más allá de nuestras fronteras. Efectivamente, este año conmemoramos 250 años del nacimiento de Hegel, pero quisiera enlazarlo en un contexto más global, lo que los mismos alemanes llaman la Sitzenleben, el contexto histórico, porque no podemos entender un pensamiento ni una obra si no lo ubicamos en el momento histórico que le correspondió vivir. Este momento histórico, que data de 1770 a 1830 y tantos, en que muere Hegel, es poco más de medio año, es el periodo más importante en el que surge la edad contemporánea. Es un periodo, digamos, iniciático, inaugural, auroral. Y por eso hay que enlazar el nacimiento de Hegel, porque no por casualidad se dan estos acontecimientos en la historia. Es el mismo año en que nace Beethoven, el gran músico, y que nace Hölderlin, el gran poeta del romanticismo alemán, ambos, todos tres amigos personales a través de toda su vida, y Hölderlin incluso compañero de Hegel de estudio en la Universidad de Tubinga, donde estudian con una beca de la Iglesia evangélica y la Iglesia oficial del Estado de Suabia, al que pertenecían ellos dos. Esto no es por casualidad, porque estas tres grandes figuras transforman la mentalidad, la visión del mundo, la Weltanschauung, la visión del mundo que da origen a la edad contemporánea. Pero esta edad contemporánea también debemos enlazarla con los grandes descubrimientos científicos, especialmente un nuevo capítulo de la madre y modelo de todas las ciencias, que es la física, con la termodinámica y las leyes de Sadi Carnot, con el surgimiento de la botánica, de la zoología, de lo que se llamaba la Histoire naturelle en el Jardin Botanique de París, con Cuvier,
con Buffon, con Lamarck. Es dentro de este contexto, igualmente, tenemos que ubicar las tres grandes revoluciones que se operan en ese momento. La primera de todos es la revolución industrial en Inglaterra, que Hegel va a estudiar profundamente en el periodo de Jena, pero estudiando no tanto los acontecimientos, sino los grandes teóricos de lo que va a ser el capitalismo, la economía capitalista posterior a partir de la revolución industrial. Me refiero a Adam Smith y fundamentalmente a David Ricardo, que Hegel estudia, por primera vez hay un filósofo que estudia a los grandes pensadores de la economía. 1789, la Revolución Francesa, de la cual todos son enamorados, y luego el periodo de Napoleón, que culmina fundamentalmente con la promulgación del Código Civil o Código Napoleónico en 1804, que Hegel va a considerar el acontecimiento político más importante de la época y que marcará en lo sucesivo la historia de la humanidad. Y finalmente, en Alemania, la revolución cultural, el nacimiento del romanticismo. Y no por casualidad, Hegel también fue amigo del gran poeta Goethe, que también se sentía, decía, orgulloso de ser contemporáneo de Hegel. Es dentro de este contexto que se da la expansión de la cultura occidental al mundo entero. Y el último resabio que quedaba de una cultura que había generado muros, por decirlo así, frente a la expansión de la cultura occidental, fue la cultura china. Y es en este momento que la cultura china se queda retrasada. La gran nación, el gran imperio chino se queda retrasado respecto de la revolución industrial y entonces se ve obligada a cerrarse sobre sí misma y no será sino con la revolución de Mao Zedong que se abra a Occidente. 1770, año que nacen Hegel, Beethoven y Hölderlin. Beethoven es el que va a desarrollar el concepto de razón, es decir, el nuevo concepto de verdad. Beethoven, el nuevo concepto de la voluntad que es capaz de transformar y de mover todo, y Hölderlin, la estética, la nueva sensibilidad, que es la nueva estética como relación con la naturaleza. Esto dentro del contexto de la Aufklärung alemana. La Aufklärung es lo que en Francia era la ilustración. La ilustración nace ahí, Enlightenment en inglés, es decir, un fenómeno ideológico absolutamente europeo, que se extiende a toda Europa, pero dentro de un contexto específico de cada uno de los países. En Francia va a producir la revolución porque en Inglaterra se había dado en 1689 la revolución gloriosa, la revolución cuyo ideólogo fue John Locke. Alemania estaba dividida, como hemos dicho, atomizada en 102 o 103 principados, condados, ducados, pero había dos reinos importantes: el reino de Prusia, con capital Berlín, que había derrotado a la reina, a la emperatriz María Teresa en la batalla de Leipzig, y el reino puramente nacional y local de Baviera. Es dentro de este contexto que la revolución de la Aufklärung adquiere en Alemania un sentido diferente, porque Alemania y los alemanes habían dicho: nosotros no necesitamos una revolución como en Inglaterra o como en Francia se estaba preparando para 1789, porque ya hicimos las revoluciones. Con nosotros se terminó la Edad Media y comenzó la modernidad, y eso se llama
Martín Lutero. Entonces Martín Lutero no es visto como el reformador religioso, sino como el padre iniciador del fin de la Edad Media y del inicio de la modernidad. Hay por ende una revolución cultural que hay que hacer en Alemania y que es acabar con el predominio de la religión luterana y instaurar una nueva concepción, y eso es lo que va a hacer el poeta Hölderlin. Hölderlin es el primero que va a decir el cristianismo y concretamente Lutero son una degeneración del pueblo alemán. El pueblo alemán debe volver a sus raíces germánicas, digámoslo así, paganas. Eso que nos suena a Friedrich Nietzsche está en los poemas de Hölderlin. Hölderlin es el primero que va a influenciar en ese sentido una concepción crítica del cristianismo que encontramos en los escritos de Hegel, más llamados Theologische Jugendskriften, escritos teológicos, porque no eran teológicos, sino era una filosofía de la religión crítica sobre todo y fundamentalmente respecto a la situación cultural de Alemania, pero sobre todo respecto de Kant. Kant podemos considerarlo como el último gran filósofo cristiano de la historia de Occidente, en la crítica de la razón práctica. El cristianismo o la religión no es un problema de la razón, para eso está la ciencia, sino es un problema de la ética y de los valores, para eso está la voluntad. Eso es la crítica de la razón práctica y eso es lo que va fundamentalmente criticar Hegel, inspirado en la ciudad de la Ilustración, inspirado en Hölderlin. Por el contrario, en Beethoven vamos a tener una concepción anti pensamiento clásico. La estética clásica es aquella que se inspira en Platón y que dice que la belleza no es más que el reflejo de la idea de belleza. Y por eso hay que imitar la naturaleza. Beethoven, al contrario, va a encontrar en la intimidad, en el silencio y en la voluntad que rompe todos los esquemas, que rompe la sordera suya, que rompe todas las barreras de la naturaleza e irrumpe a un mundo fundamentalmente de los valores. De tal manera que en el arte nace la utopía. De ahí que la novena sinfonía canta con el poema de Schiller al Brüdersein. Todo alle Menschen Brüdersein. Todos los hombres llegarán a ser hermanos. Esta es la concepción que se plasma o se cuaja en la Revolución Francesa. Será por ende la Revolución Francesa el común denominador de estos tres grandes autores que podremos considerar como los creadores de la edad contemporánea, como la partera que asiste al nacimiento de un nuevo hombre, el hombre contemporáneo. El hombre que sin embargo se va a fundamentar no en estos tres autores, sino en la revolución industrial de Inglaterra y en la revolución científico-tecnológica que irrumpe con un nuevo esquema científico que es la termodinámica que Sadi Carnot, un ingeniero de la Revolución Francesa, va a expresar. Y que en resumidas cuentas podemos decir parte del principio de que la materia no existe, existe la energía. La materia es una expresión, es una pequeña manifestación de la energía. Y por ende, las leyes fundamentales de la ciencia deben ser las leyes de la energía. De ahí la termodinámica. Y al mismo tiempo que se da esta concepción de Sadi Carnot, surge en lo que se llama la histoire naturelle, es decir, en los parques botánicos de París, se da el surgimiento de la biología moderna y se ponen las bases del evolucionismo, de la teoría de la evolución, con Cuvier, con Lamarck y con otros
pensadores que están en el, en el Jardín Botánico de París. Así nace globalmente una nueva sociedad, un nuevo esquema de valores, una nueva sensibilidad, que se resume en la visión de Hegel cuando va a decir la verdad está en el todo está en la verdad, y Wahrheit ist das Ganze. Es una, y al mismo tiempo, ¿de dónde podríamos preguntarnos parte entonces Hegel? Hegel estudia en un gimnasio, en una secundaria que es un preuniversitario fundamentalmente clásico. Es decir, donde la base es el estudio del latín y del griego, donde la base es lo que se llama la cultura clásica desde el Renacimiento, es decir, el retorno a los valores de los orígenes de la civilización occidental, Grecia, Roma, fundamentalmente. Y ahí se enamora de la filosofía. Si Hölderlin dice que hay que ir anterior al cristianismo, porque el cristianismo es una degradación del germánico primitivo, bacano. Si Beethoven ve hacia el futuro y construye una utopía de la hermandad de todos los hombres, Hegel se sitúa fundamentalmente en el presente. Lo real, lo que existe, es fundamentalmente no el espacio, sino el tiempo. Y el tiempo tiene una lógica que es la dialéctica. El tiempo, ya desde San Agustín, se divide entre pasado, presente y futuro, pero él dice, el pasado lo explica la ciencia, el futuro es la utopía que construye la política, y en medio de los dos, como un punto inconsútil, está entre el pasado y el futuro, está eso que llamamos el presente. Toda su concepción, por ejemplo, de la ciencia, su concepción a que aludía Luis Camacho, es una concepción del presente. En 1800, cuando él escribe 1820, esa era la realidad. América no, era el futuro, no representaba en la construcción del mundo contemporáneo nada, pero tenía el mérito fundamental, sobre todo en su filosofía de la historia, de introducir toda la historia de la humanidad. Claro, él lo veía dentro de un eurocentrismo, porque eso era en ese momento. No podemos, por ende, cometer el error del anacronismo de juzgar desde el presente lo que es un contexto del pasado. Así podríamos entonces criticar y rechazar a Aristóteles porque defendía la esclavitud. Bueno, pues esa era la Atenas de su época. Por ende, el presente consistía en interpretar desde la hegemonía europea la totalidad del universo, pero el mérito del universo histórico. Pero el mérito fundamental es haber incorporado, él lo veía como la infancia de la humanidad, las culturas asiáticas. ¿Quién había hablado de eso, culturas asiáticas, hasta entonces? ¿Quién le había dado importancia a las culturas asiáticas? Luego veía la adolescencia en Grecia, fundamentalmente una cultura estética, y él enfatiza en eso, y luego la madurez, la edad adulta en Roma, que es fundamentalmente la concepción del poder político. El poder político, la concepción de la política, y en eso Hegel insistió mucho, Maquiavelo tenía razón, no hay una sola palabra de crítica a Maquiavelo de parte de Hegel, cuando Maquiavelo decía el concepto de política que maneja Occidente no proviene de Grecia, de Platón y Aristóteles, proviene de Roma, del derecho romano. Por eso Hegel va a decir que lo más grande y lo más importante de la Revolución Francesa no va a ser la proclama de los derechos humanos,
no va a ser la destrucción del antiguo régimen, sino 1804, la promulgación del Código Civil. Porque las dos grandes revoluciones son el derecho romano en la antigüedad y el derecho napoleónico o Código Civil que inicia la edad contemporánea. En el derecho romano, lo fundamental, la base del derecho es el concepto de justicia, que dicho sea de paso proviene del primer libro de la República de Platón, cuando Platón define la justicia como sum unicuque tribuire, dar a cada cual lo suyo, y el código napoleónico que dice la justicia no es un fin, es un medio, el fin es la libertad. Y entonces el concepto de libertad es el que debe ser entendido como el motor de la historia. De ahí la famosa frase de Hegel: no han sido las grandes ideas, sino las grandes pasiones las que han hecho y las que hacen la historia. Es la pasión por la libertad como capacidad de crearse y de crear un mundo que luego va a desarrollar Federico Nietzsche, y con Nietzsche los filósofos existencialistas, especialmente Sartre, en la época, en la crisis o en el colapso de los valores de la cultura europea, que es el nazifascismo. Es dentro de este contexto entonces que debemos interpretar el nacimiento de estos tres pensadores que se admiraron mucho. Hegel y Hölderlin fueron compañeros incluso de habitación junto con Schelling en el internado de la Universidad de Tubinga, donde estudiaron teología porque tenían una beca de la Iglesia Luterana, que se llama la Evangelische Kirche, a pesar de que Hegel ya en el segundo año de la universidad le había expresado a su padre que no tenía interés en la teología, sino en la filosofía. De hecho, es lo que saca, es un título, un bachillerato, diríamos hoy, en filosofía, será en la Universidad de Viena, a principios de 1800, que él presente su tesis doctoral como doctorado en filosofía. Sin embargo, el padre le obliga a estudiar teología porque era la única manera de tener una beca. Pero él fundamentalmente va a apreciar y a valorar aquellos profesores de teología que interpretaban la Biblia. Recordemos que para un protestante no es el magisterio de la Iglesia de Roma o de los obispos, sino la lectura personal e interpretación personal de la Biblia, como decía Lutero, lo que encuentra, pero la teología en Occidente, desde Orígenes, no es más que la lectura de la Biblia con los anteojos del filósofo de moda. En este caso era Kant. Estos son los autores que influencian decisivamente a Hegel, a su juventud, y estos son lo que podríamos llamar las fuentes de su pensamiento. En relación, los tres fueron grandes amigos. Hölderlin es un protector de Hegel hacia 1789, cuando él ya no quiere ser más tutor de familias ricas como lo había sido en Suiza, quiere volver a Alemania, y Hegel le abre un espacio en Frankfurt. Frankfurt le permite a Hegel abrirse a un nuevo mundo. Ese mundo son los grandes teóricos de la economía inglesa. Es el primer filósofo que estudia seriamente a los grandes fundadores del capitalismo moderno, especialmente los clásicos de la economía británica. Eso lo hace en el periodo de Frankfurt antes de irse a Jena. En ese momento ya Hölderlin pierde la razón, se vuelve demente por el resto de sus días. Los tres, sin embargo, fueron grandes admiradores mutuamente. Beethoven tuvo un gran aprecio de Hegel, como Hegel lo tuvo de Beethoven y de Berlín, y
y de Hölderlin. Sin embargo, sus concepciones políticas fueron diferentes. Hegel fue fundamentalmente un girondino. Concibió, nunca aceptó a los jacobinos, no porque los rechazara como revolucionarios, sino porque consideraba, y creo que en eso tenía lamentablemente razón, que su tiempo no había llegado, que no se daban, lo que va a decir más tarde Carlos Marx, las condiciones objetivas para imponer una revolución jacobina. Por eso su crítica al periodo llamado del terror, de que los jacobinos, Maximiliano Robespierre fundamentalmente, sucumbieron porque tuvieron grandes ideales, pero no crearon las instituciones para llevarlos a cabo. Hacer política, va a decir Hegel, es crear instituciones, y de manera particular crear el Estado-Nación, que es el gran aporte de Napoleón y de la Revolución Francesa. Hegel mantendrá siempre una admiración por Napoleón, si bien rechaza la intervención militar del ejército napoleónico en sus países, en Alemania. Beethoven, por el contrario, en 1804 rompe definitivamente con Napoleón por considerar que se había hecho emperador, y su famosa frase, al declararse emperador, se ha hecho un hombre como todos los demás. Es decir, dejó de ser un hombre excepcional, porque Beethoven sí fue radical en materia política, fue un jacobino, lo que hoy sería un seguidor del Che Guevara. Eso fue Beethoven a través de toda su vida. Es dentro de este contexto que debemos ubicar el nacimiento de estos tres genios, porque con ellos comenzó una edad, la edad contemporánea, la última edad de la hegemonía de Occidente. Hoy, con el nuevo milenio, con el nuevo ciclo, Occidente ha terminado, como dijo un político británico, West is over, y lo estamos viendo en lo que pasa en los Estados Unidos. Debemos plantearnos la pregunta fundamental que Hegel se planteó. Está naciendo una edad nueva, está naciendo un hombre nuevo. ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos incidir en los acontecimientos de la historia? ¿Qué sentido tiene la historia? ¿Cuál es el fin de la historia después de que la filosofía occidental y Occidente ha tenido su fin? Hegel no tuvo la palabra, pero tuvo la grandeza de ver. Eso es. ¿Está bien de tiempo o puedo hablar más? Porque puedo hablar toda la noche. Álvaro, usted continúa. Sí, está bien. Bueno, sí, pues, tal vez, Arnoldo, si las personas quieren hacer comentarios y Exacto, entonces sí. a partir de los comentarios amplías. No sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta. Luis, ¿sí? Arnoldo, yo mencioné a Humboldt en la introducción, porque la idea de que en el continente americano todo es degenerado, las especies son más pequeñas, los individuos son más débiles, etcétera, es prácticamente falso. Humboldt, en sus escritos, se queda maravillado por la riqueza de la naturaleza en Venezuela, que es el país donde estuvo, y corrige la percepción, no solamente de Hegel, bueno, digamos, no está de acuerdo con Hegel en la percepción que tiene el continente americano, por lo menos en la parte puramente, digamos, física, que Hegel tenía en común con Buffon y con otros autores. Hay una anécdota que tiene que ver con Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue embajador en Francia y estaba harto de oír a los franceses decir que en América todo era más pequeño. En un banquete,
oyó a todos los presentes decir, es que ya en América toda la gente es más pequeña y Thomas Jefferson era mucho más alto que todos los que estaban presentes. Entonces les dijo, bueno, un momentito, pongámonos de pie a ver quién es el más alto. Y él era él. Y dijo, bueno, ya por lo menos los callé a esos individuos. O sea, recuerden que Hegel le pidió a su esposa que asistiera a las conferencias de Humboldt, que fueron muy populares en Berlín en su época. No cambió de opinión nunca Hegel en la opinión que tenía digamos, tan despectiva respecto de, por lo menos, digamos, en los aspectos físicos, geográficos, etcétera, del continente americano, que para él no valía gran cosa. El problema de Hegel es un problema epistemológico, como el problema de muchos científicos. Es parte de la ciencia de su tiempo. Esta idea que dicen los franceses de que todo en América era más chiquito es una idea del Buffon, de Lamarck, de los creadores de las ciencias biológicas. Ellos afirmaban eso. Entonces Hegel decía que yo lo tomo de lo que dicen los científicos, como vos y yo tomamos de lo que dicen los físicos o los químicos, porque no somos ni físicos ni químicos. El error fundamental es creer esto como una verdad absoluta, digamos, como una metafísica. Hay que tomarlo, que todos somos hoy en día mucho más prudentes, decir lo que dice la ciencia, lo que dicen los científicos, no la ciencia, porque nadie ha visto la ciencia caminando por la calle. La ciencia es un método, como decía Descartes, que siguen determinados señores llamados científicos. Bueno, lo que dice el consenso de los científicos hoy en día es esto, pero el día de mañana puede haber otra teoría, el día de mañana puede descubrirse otro, como muy bien lo señala Carpo, pero hoy en día el error fundamental, repito, de Hegel es haber sido dialéctico en la historia, dialecto, y puso las bases para lo que va a ser el gran aporte epistemológico de las ciencias, de la historia de la ciencia en el siglo XIX, que es el nacimiento de las ciencias sociales. Con Hegel van a ser la historia crítica. La historia crítica, no solamente la historia, sino la historia crítica del cristianismo, la teoría de las fuentes, lo que llama la coherent theory, la interpretación crítica de la Biblia, no como un libro sagrado, sino como un libro más. Es con la izquierda hegeliana, con Bauer, con Stirner, con Strauss, que nace esta idea. Y también una concepción nueva, crítica de la religión, no como enemiga de la ciencia, sino como una creación de la historia. Todo Marx va a partir de eso. Es dentro de ese contexto. Ahora, Humboldt tiene el mérito de haber sido un naturalista. Más que la filosofía del lenguaje, que en Hegel otro día puedo dar una conferencia sobre la filosofía del lenguaje en Hegel. Lo importante de Humboldt es que es un naturalista. Lo que van a hacer los médicos que vinieron aquí para 1856 de Alemania, es decir, va a recolectar especies. Recordemos que la taxonomía de las ciencias biológicas, de la zoología, de la botánica, lo va a hacer Linneo en este mismo tiempo. Y Linneo era sueco. ¿Sí? La clasificación de géneros y especies que Humboldt va a descubrir como algo diferente. El problema fundamental de todos los europeos era ese prejuicio de que lo que es diferente a nosotros o es inferior o es malo. Recordemos que Jefferson no se escapa de eso. Jefferson fue un pavoroso esclavista. Tuvo sus esclavas como un harén. Eso todos lo sabemos. Aún más, hasta Lincoln va a ser anti-esclavista, pero va a ser racista. O sea, los negros son diferentes, los negros son inferiores. Hay 2 cartas en la Cancillería de Costa Rica donde Lincoln solicita que recibamos negros, porque hay demasiados allá. Es decir, esas concepciones, esos prejuicios eran generalizados. El mérito fundamental de Hegel es haber puesto a América
en el pensamiento universal, por la puerta de atrás, pero la metió. Y además esa célebre frase con que se inicia el prólogo de la filosofía de la historia, el futuro de las Américas, o sea, hay una América del Norte y una América del Sur. Eso que se atribuye a Tocqueville, la democracia en América de 1835, ya está en Hegel. Ahí no hay una América, hay dos, una del norte y una del sur, una anglosajona y una latina, y el futuro de estas Américas se va a definir por un encuentro y un enfrentamiento entre las dos, que va a ganar, que va a comenzar ganando el norte. Ya no se está, él prevé ya el predominio, lo que diríamos la doctrina Monroe. Puede ser que al final de su vida conociera, porque Monroe es de 1823, el predominio del norte sobre América del Sur, lo que llamamos hoy en día imperialismo. Ya eso está, ahora no dicho con estas palabras, pero está dicho que el futuro de América fundamentalmente se va a definir en estos dos, el enfrentamiento entre estas dos Américas, y que en esa fase histórica predominará América del Norte. Para esa época es extraordinariamente avanzada. O sea, nadie, claro, él no estuvo en América como Humboldt para poder estudiar y evaluar, ni tampoco fue un científico experimental. No es que él menospreciara la ciencia. Cuando él fue director del Gymnasium de Nuremberg, que lo fue durante 8 años, fue cuando pudo escribir su obra más importante, y para mí la obra más importante de la filosofía occidental, que es la Wissenschaft der Logik, la ciencia de la lógica. Hegel pone en el gimnasio, en el liceo, pues, donde él era director, pone las ciencias naturales, la física y la química, que apenas comenzaba a desarrollarse con Lavoisier. Poco después van a hacer la química orgánica, precisamente en Alemania, los pone como materia obligatoria de estudio. Y en una frase de la ciencia de la lógica va a decir que el punto de partida de la verdad o del conocimiento son las ciencias naturales. Es la relación dialéctica y su interpretación del hombre respecto de los fenómenos naturales. Lo que pasa es que su preocupación fundamental va a ser la historia, porque él va a definir al ser humano. Lo mismo, tiene una concepción muy pragmática de la filosofía. ¿Para qué se entretienen hablando, dando definiciones de que la filosofía es esto o el otro? Pues da una definición fundamentalmente culturalista, diríamos hoy. Filosofía es lo que unos señores llamados Platón y Aristóteles han dicho que es. Entonces, si ustedes quieren saber qué es filosofía, hay historia en historia de la filosofía. Y con eso nos evitamos dar definiciones de lo que se entiende por filosofía. Es dentro de este contexto que él ve el desarrollo del pensamiento o el desarrollo de la filosofía y la lógica y la historia como la materia prima de la cual debe partir la filosofía. Porque parte de la definición de Kant, todas las preguntas que se hace la filosofía o que se hace la razón se resumen a una sola, básicamente, que es el ser humano. Entonces Hegel va a decir, no es la definición metafísica que da Kant, el ser humano es lo que él ha hecho de sí mismo a través de los procesos del tiempo, a través de la historia. Entonces, consultemos la historia para responder a la pregunta que es el ser humano. Ahora, repito, hay que interpretar a Hegel dentro del contexto del conocimiento de su tiempo. Lo que le faltó decir es la gran prudencia de los abogados del derecho romano, que dicen, a propósito de emitir un juicio, una valoración, dicen, ceteris stantibus. Mientras las cosas permanezcan como están, si Hegel debió de haber dicho lo que decimos nosotros hoy en día, el estado actual de los científicos dice que nadie puede afirmar que dentro de un siglo
lo que hoy se afirma como una gran verdad científica sea considerada como mitología. Eso es lo que ha pasado a través de la historia. Eso es lo que yo considero tal vez una excesiva valoración de los resultados de la ciencia de su tiempo en ese momento, porque Hegel partió del principio de que el primer deber de un intelectual es ser contemporáneo de sí mismo. Bueno, hay varias preguntas, solicitudes de la palabra. Si me permite, don Álvaro. No, bueno, está primero Francisco Ok, muy Márquez, bien. luego Mario, ¿usted va a hablar? No. No, ok, entonces luego sigue Marcela Echandi y luego Bernal. Entonces, Francisco, por favor. Sí, gracias Álvaro por permitirme el uso de la palabra. Voy a tratar de ser breve, pero primero quiero saludar ahí al doctor Mora. Me encanta su conferencia. Felicitaciones también a COFI, al doctor Luis Camacho, que la preside, y a ustedes también, Álvaro. Y un saludo también ahí para todos los amigos, compañeros que están presentes en esta conferencia. Bien, dicho eso, pues yo estoy aquí también aprendiendo sobre Hegel, y creo que tiene razón el doctor Mora cuando dice que hay que criticar a Hegel, pero tenemos que saber criticarlo a partir de su tiempo, de sus circunstancias. No lo vamos a juzgar a partir del presente, ¿verdad? Y eso creo que es un buen principio hermenéutico para poder comenzar, digamos, a analizar la obra de Hegel. Hay varias cositas que a mí me llaman la atención en Hegel. Las voy a decir así, tal vez en una forma de momento inconexa, pero tal vez más adelante podemos, en una segunda oportunidad, irlas relacionando. Por ejemplo, una primera pregunta que ya Luis Camacho se había referido a eso. Creo que Hegel, ¿será que conocía la ciencia de su tiempo, la biología? ¿Será que conocía esos principios de Lamarck, el evolucionismo? Porque los ejemplos que pone, por ejemplo, cuando pone, digamos, tesis, antítesis, la dialéctica, cuando hace en la página 9, o en la fenomenología que tengo por acá, él pone, digamos, el capullo desaparece al abrirse la flor, y podría decirse que aquel es refutado por esta, del mismo modo que el fruto hace aparecer a la flor como un falso allí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Entonces, ¿no será que estos ejemplos son así, digamos, no tan científicos como se supone que debería ser Hegel? En la página 9 de la fenomenología dice que el propósito de la fenomenología es contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. He ahí lo que yo me propongo. Ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia. Y bueno, ya sabemos que él entiende, digamos, por eso el concepto, ¿verdad? Toda, digamos, esa fenomenología del concepto. Pero otra cuestión que quería señalar es la concepción de Hegel en relación con la historia, ¿verdad? Entonces, que tal vez también pudiera abundarse un poquito más, porque también en esa concepción de la historia, nosotros los americanos quedamos mal parados en América. Y entonces creo que habría que ir corrigiendo también esas concepciones. Pero por lo demás, claro, Hegel es un pensador muy profundo que nos enseña también un modelo de filosofar
que sigue en muchas cosas vigente aún hoy en día. Quiero quedarme allí como un punto de partida. Muchas gracias por darme esta oportunidad. ¿Puedo hacer alguna observación, Álvaro? Sobre el mismo tema. Un poquito. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el concepto de historia de los pueblos o incluso de democracia. Solo los pueblos que han llegado a la esfera de su propia libertad han construido historia. Ese es un principio hegeliano. Pero Hegel va a destacar, por ejemplo, el papel de el libertador Simón Bolívar. Va a ser que es el primer latinoamericano que llega a ser un hombre de la Weltgeschichte, de la historia universal, que asciende a la historia universal. Lo mismo pienso yo de Juanito Mora. Juanito Mora es el primer costarricense que pone a Costa Rica en el mapa mundial, porque lo meten dentro de la lucha de potencias, Estados Unidos que asciende, Inglaterra que defiende su hegemonía mundial, y dentro de esta cuña se mete Juanito Mora. Es un poco la concepción. Dicho sea de paso, Marx en sus escritos en la prensa norteamericana de inicios de 1800, cuando él se va, 1820 creo, no, 1800, ahorita me acuerdo, 1849, cuando él se va a vivir ya definitivamente a Londres, porque ha sido expulsado de todo lado, en Europa occidental, en Europa continental. Tiene un concepto absolutamente peyorativo de Bolívar. Dice que es un neurótico, un megalómano, etc. Hegel, al contrario, ve en Bolívar el hombre que lleva, por desgracia, él solo, no los demás pueblos de América, al nivel de la historia universal. Es decir, hay una concepción cualitativa de la historia. O sea, la historia es un nivel superior de libertad. Eso es un poco lo que quería decir. Sí, bueno, sigue Marcela Echandi. Sí, buenas tardes, Álvaro, igual para todos. Sí. Es un planteamiento que a raíz de los estudios que he hecho yo en filosofía política siempre me he preguntado o siempre me cuestiono. Indudablemente Hegel es el creador conceptual de la dialéctica, que luego toma Engels y, digamos, la predica, por decirlo correctamente, en varios principios. Uno fundamental del movimiento histórico es la cantidad en calidad. Muy bien. Si lo pasamos al plano de lo concreto y lo fáctico, que es la política, todos los movimientos políticos necesariamente para imponerse en la realidad suponen ser violentos, fuertes, porque si no, no se pueden imponer a la situación anterior. Eso es totalmente congruente en el marxismo. Si queremos extrapolar un poquito siglos atrás, es una de las razones por las cuales Hegel, creo yo, entiende Maquiavelo, que es, digamos, el campo en que yo he estudiado, es el autor que más conozco. La pregunta es, ¿dónde queda el reformismo? ¿Dónde queda...? Porque si nos imaginamos ese concepto de dialéctica o más bien esa concepción histórica en un gráfico donde de coordenadas X y Y
probablemente habrían inflexiones fuertes en el transcurso de la curva histórica, que justifican precisamente esa ruptura para imponerse. Cuando hay un reformismo, no percibiríamos la curva con una inflexión, digamos, tan abrupta. Ese es, digamos, uno de los planteamientos que les expongo, que me interesa escuchar sus comentarios. La historia actual nos demuestra que realmente los cambios muy profundos son bruscos. Veámoslo, se me ocurre otro tema que tengo cercano, la revolución o la intromisión de la mujer en el campo del trabajo y de la educación. Al principio, todas las mujeres quemaban sus sostenes. Es decir, tiene que surgir el cambio de una manera fuerte, no puede ser reformista, porque el reformismo impediría poder supeditar el tiempo anterior, no sé si me explico, o el estado anterior. El reformismo lleva a cambios paulatinos. ¿Qué le parece, don Arnoldo? No, digamos, ¿qué? los saltos cualitativos, o sea, voy a partir de la concepción de Hegel. La constatación de la pregunta de Leibniz, ¿por qué existe algo y no la nada? O sea, ¿por qué existe lo real? O preguntarnos, como la metafísica de Aristóteles, por el ser del ente, toti einai, toti estin einai, el ser einai del toti estin, del ente, el ser ahí, el Dasein, que habla Hegel, lo traduce literalmente de la metafísica de Aristóteles, es una constatación cualitativa. O sea, el punto de partida del conocimiento es una calidad, a lo cual emerge la conciencia como contraposición. ¿Y qué es la conciencia humana? Es la negación, la capacidad de negar. Eso es típicamente del romanticismo. Goethe, en su obra maestra, el Fausto, cuando el Fausto se le presenta, cuando el demonio Mefistófeles se le presenta al anciano aburrido de la vida científico Fausto, que quiere volver a la juventud, y Mefistófeles le dice que él lo devuelve a la juventud siempre y cuando le entregue el alma. Fausto, como buen científico, comienza a dudar. Ya, por el hecho de que alguien me diga algo no quiere decir que sea verdad, tiene que haber una prueba. Y entonces la prueba es decirle, y usted muéstrame quién es. Y la definición de Mefistófeles es decir, yo soy el espíritu que todo lo niega. Es decir, el ser humano como conciencia, Bewusstsein, como conciencia, como categoría epistemológica, es la capacidad de tomar distancia, de establecer una distancia entre lo real y eso es lo que se llama el principio de negatividad. Eso nos explica el título de Sartre, de su obra maestra, El ser y la nada. El ser y la nada, ¿qué es la nada? El hombre, el ser humano. Es la capacidad de negar, y es ahí donde está la dialéctica. Y finalmente se da el tercer salto, que es la negación de la negación. Para poder entender esto tenemos que verlo con la categoría de infinito. El infinito es una categoría absolutamente peyorativa y rechazada por el mundo griego. El mundo perfecto es el mundo finito, y de ahí que la figura perfecta es el círculo. Los astros se mueven en círculos, todavía Copérnico afirmaba eso. El concepto de infinito como negación positiva
viene de Oriente. Y el Oriente, a través de las grandes culturas musulmanas, de los principios de los 1100, 1200, 1300, crean el álgebra. Y el álgebra se introduce en el Renacimiento en Occidente. Un francés, Viet, es fundamentalmente el que va a difundir el álgebra, y el mérito fundamental de Descartes es crear las matemáticas modernas cuando une la geometría que viene de los griegos con el álgebra que viene de Oriente y crea la geometría analítica, sin la cual es imposible el avance y el crecimiento de la ciencia. La ciencia es posible porque hay modelos matemáticos. Y este concepto de infinito como positivo lo introduce en Occidente el judeocristianismo, especialmente San Agustín. Como San Agustín nos da el concepto de tiempo pasado, presente y futuro. Para los griegos solo existió el pasado, de ahí la tragedia, y de ahí el concepto de Freud, de que neurosis es volver a la infancia, o que a los 4 años el ser humano ha vivido casi que el 90% de su vida. Eso es volver a la concepción griega. El presente es creación del derecho romano, del concepto de poder que tenemos en la política moderna, que se debe a los romanos. Para los griegos, la política es el arte de establecer una armonía, el término es pitagórico, una armonía en la sociedad, porque existe la physis y el nomos. La physis son las leyes de la naturaleza que son sabias, pero existe nomos, que es las leyes de la sociedad. Ahí el hombre desbarca, ahí el hombre se equivoca. Solo volviendo a imitar o a copiar las armonías de la naturaleza podemos establecer una sociedad armónica, crear una política. Política se traduce como que viene de polis, ciudad. En realidad es equivocado, usted lo sabe muy bien. Polis significa sociedad. Es establecer un orden, no en la ciudad. La ciudad es la sociedad por excelencia. Esa es la sociedad humana, porque ese orden no existe naturalmente. El ser humano tiene que crearlo. Y esa es la función de la política. Pero ese no es el concepto político de Roma, como usted lo sabe de Maquiavelo. El concepto de político de Roma es el poder, entendiendo por el poder la violencia. Y por eso se vuelve a la convención de Heráclito que decía que Jopólemos, el dios de la historia, es el dios Jopólemos, la violencia es el dios de la historia. O como Hegel va a decir también, la palabra historia es un eufemismo por violencia. O Marx va a decir, la violencia es la partera de la historia. Esos saltos cualitativos se han dado violentamente a través de la historia. Y mi tesis, porque yo, y modestia aparte, yo no lo he leído en ninguna parte, es una conclusión personal, mi tesis es que esta concepción de la historia como violencia se tiene que terminar después, como decía Sartre, después de agosto de 1945. Después de Hiroshima y Nagasaki, si la violencia, si la política es violencia, vamos al suicidio colectivo. Lo mismo con la destrucción ecológica y hoy en día con las pandemias. Es decir, el hombre tiene que tener una nueva concepción, el ser humano, la humanidad tiene tener una nueva concepción de la política, cuál es la construcción de la paz. En ese sentido, reaparece el judeocristianismo hablando de la paz, de Shalom, como el signo de una época cualitativamente diferente, lo que se llama en hebreo el kairos. Esto es a grandes rasgos. Ahora, Hegel dio todavía, y usted lo sabe, en el derecho internacional, que es terrible. Es terrible porque dice que las naciones surgen, los estados nacionales, para matarse entre ellos, para pelear entre ellos, y que no hay quite, que es una ley de la historia. La violencia es una ley de la historia.
Sí, pero es que ha sido la historia, así es. Pero cuando uno lee esas cosas se le para el pelo, ¿verdad? Es terrible. Pero como eso lo digo, Hegel es muy, dicen que es idealista. Yo no he visto el idealismo por ningún lado. Es terriblemente realista. Tanto que no hay una sola frase de crítica a Maquiavelo. ¿Y por qué alaba a Maquiavelo contra Kant? Porque Maquiavelo es realista y Kant es idealista. Hegel tiene esa burla, digamos, esa crítica a Kant diciendo que la moral de Kant es tan perfecta que solo sirve para ganar el otro mundo, pero para este mundo lo que sirve, para ganar este mundo lo que sirve es Nicolás Maquiavelo. Bueno, hay solo un punto, perdón, ya termino, solo un punto de inflexión en la historia que rompe con ese círculo vicioso, porque seguimos en él, que es Gandhi, que no es por filantropía ni religión, sino por estrategia política, esa es su estrategia, la no violencia. Estoy totalmente de acuerdo. Además, a Gandhi hay que ubicarlo donde es. Los británicos armaron a la India para detener la expansión del Japón. Cuando Gandhi dice, quiero que me den por métodos políticos, es decir, pacíficos, la independencia, Inglaterra no queda más remedio que darle, porque si no es Gandhi, estallará una guerra civil de grandes proporciones, porque los británicos habían armado a los indios para detener a los japoneses. O sea, esa es la realidad. Y así es como hay que... Eso no le quita méritos a Gandhi. Por eso Winston Churchill lo odiaba. Y yo odio a Winston Churchill. Winston Churchill lo odiaba porque decía que era un fakir que andaba medio chingo por la calle. Eso es lo que decía Churchill. Palabra más, palabra menos de Gandhi. Pero era porque Gandhi había empleado la única instrumento político posible de una independencia que le permitiera a los ingleses pasar del imperio al Commonwealth. O sea, Gandhi no solo independizó a la India, salvó a Inglaterra. Bueno, tenemos la intervención de Bernal. No ha habido ninguna manifestación más de intervenciones, así que cerraríamos esta mesa con la intervención de Bernal y la respuesta que dé Arnoldo. Muy buenas noches a todos, don Arnoldo. Gusto en saludarlo. Bernal Martínez. Mucho gusto. Placer. Este año falleció don Mario Bunge, que habría cumplido el pasado lunes 101 años, nada menos, ¿verdad? Y de Mario Bunge recuerdo de su libro La ciencia, su método, su filosofía, que mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. No sé si soy hombre o animal inferior, porque algunas veces solamente estoy y otras veces trato de entender dónde estoy, o si soy ambas cosas o no soy ninguna de las dos. Lo que sí es que estos temas nos inquietan en tal forma, de tal manera que yo creo que sigue siendo, ¿verdad? Cada vez que uno se pone a reflexionar acerca de estas temáticas, ¿verdad? Y Hegel, sin duda alguna, viene siendo en esta oportunidad un tema que bien merece celebrar, don Arnoldo y don Luis y don Álvaro, que han organizado esta charla con ocasión de los 250 años. Bueno, no es casual que son los 250 años de nacimiento de Beethoven, ¿cierto? Aunque Beethoven vivió 4 años menos que Hegel, ¿verdad? Murió en 1827. Don Arnoldo, a sabiendas de que según veo por ahí, dice don Álvaro, habiendo la posibilidad de abrir un canal en YouTube para publicar los videos y demás, y siendo así que muchos estudiantes, posiblemente de filosofía y algunas gentes que tienen alguna inquietud por estos temas, van a querer seguir el video, verlo con atención, a mí me gustaría, para ellos y para nosotros también, don Arnoldo, 250 años de Hegel en los que ocurren, discurren y transcurren grandes temas, acontecimientos de distinta índole. Yo le preguntaría, don Arnoldo, ¿cuáles son, a su juicio, las grandes preocupaciones o grandes temas o grandes inquietudes que siguen siendo hoy, ¿verdad? Que siguen estando vigentes hoy como lo estuvieron vigentes en los tiempos de Hegel?
Muchas gracias, don Arnoldo. Mucho gusto en saludarlo. Buenas noches a todos. Gracias. No, yo creo que lo dije al final de mi charla, el tema fundamental es preocuparnos del pasado y del presente, pero desde el futuro. El ser humano es el único animal que tiene que construir el futuro por su acción, o sea, que no se le da en un gene, que no se le da, digamos, mecánicamente por la naturaleza. Tiene que construirlo. Y nosotros, en el inicio de este tercer milenio, en que Occidente, West is over, tenemos que pensarnos desde la humanidad, no desde los Estados-nación. Es que Hegel vio que el aporte más importante en este momento, como les decía, es 1804, el Código Napoleónico, el Código Civil, que en el fondo no es más que la lógica con que operan los Estados-nación. Por eso él veía el derecho internacional como la confrontación brutal o en la guerra entre los Estados-nación o entre las naciones, las unas contra las otras. Por desgracia, todo el siglo XX ha sido así. El fascismo es el ultranacionalismo. Y hoy vemos a Europa o vemos a Trump que dice America First, precisamente con una xenofobia, un repudio a los demás pueblos, a lo que es negro, a los que son latinos, a los que son del sur. O sea, vemos un ultranacionalismo que por desgracia confirma eso. Lo que pasa es que el cambio cualitativo en la historia es que ya la guerra es cada vez más imposible. Una guerra planetaria es el fin de la especie, sapiens, como lo decía Einstein. Si la ciencia solo sirve para hacer bombas atómicas, el hombre en las cavernas será infinitamente más sabio. Es decir, el poder que nos ha dado la ciencia y la tecnología y que está apenas comenzando. Mi tesis fundamental es que la revolución más grande científico-técnica no es la teoría de la relatividad, la teoría es la cuántica. Es la cuántica, lo infinitamente pequeño, porque el hombre es infinitamente pequeño respecto al universo. Es poder entendernos y curarnos. Además, yo considero que se está, para hablar de hoy en día, pues usted me pregunta de cosas de ahora, la pandemia de hoy en día se va a crear una vacuna, pero desde el punto de vista de la biología molecular, es decir, desde el punto de vista de la química. Eso significa que dentro de 3 o 4 años, y ya algunos científicos lo han predicho, va a surgir una mutación de este gene y va a surgir otra pandemia incluso peor, porque van a surgir van a surgir virus inmunes a los tratamientos actuales. La única manera de poderlo controlar, es mi tesis, es crear una medicina fundamentalmente cuántica, ir más allá de la química. ¿Por qué? Porque la ciencia, si uno ve cómo está organizada la Universidad de Costa Rica, las ciencias básicas son 3, física, química y biología, pero la madre y modelo de todas las ciencias es la física. Y entonces, eso es el salto que debe dar. Tiene que ser, de nuevo, un salto cualitativo. Es decir, ¿qué es un salto cualitativo? Ya hemos visto que el ser humano es la capacidad de negar. El espíritu que todo lo niega, que le decía Mefistófeles entonces. Entonces, la capacidad de ver la totalidad, la verdad está en el todo, la verdad está en el todo, que decía Hegel, y tomar distancia, verla como finitud, pero la finitud de algo que abre un espacio hacia lo infinito. Ese es el concepto de infinito que va a tomar Cantor, por ejemplo, en el Aleph, en las matemáticas actuales, que es tomado al pie de la letra de la filosofía de las matemáticas, de la crítica de la razón, de la ciencia de la lógica de Hegel. Entonces, construir un universo, como cantaba Beethoven, donde todos los hombres sean hermanos, al final de la novena, hermanos con la naturaleza, hermanos entre nosotros, y que nos abra
la posibilidad de conquistar. Sí, que queremos, el hombre es un animal conquistador. Hombre, que conquiste el sistema planetario, que podamos construir ciudades más allá de Marte, ¿cómo se llama? En Europa, en Ganimedes, en los satélites de Júpiter y de Saturno. Pero que hagamos de la Tierra un jardín, el jardín de la Edén. Ahora, eso es una utopía, claro que es una utopía, pero como dice Aristóteles, en la física dice Aristóteles, antes de darse el principio de causalidad, da el principio de finalidad. Y es desde la finalidad que se explica la causalidad y se explica las otras causas haitianas que decía Aristóteles. Es por ende, desde el objeto, digamos, desde una visión de una finalidad de la construcción, de una utopía que nos lleve, no por el temor a la muerte, sino por el amor a la vida, a construir una humanidad que haga la historia sin necesidad de que Caín siga matando a Abel. Muchas gracias, Arnoldo. Voy a pasar la palabra a Luis Camacho para que haga el cierre de esta actividad. Don Luis, por favor. Muchas gracias en primer lugar a Arnoldo, quien se ofreció con tan buena disposición a hablarnos sobre Hegel. Muchas gracias a todos los participantes y en particular a Álvaro por haber colaborado en la coordinación, y creo que normalmente aplaudiríamos, ¿verdad? En este caso con mucha razón, pero creo que estamos en otros tiempos, en otras circunstancias imprevistas. Hay una opción para aplaudir aquí abajo. Vamos a ver, ¿y qué ocurre? Salen unas manitas aplaudiendo. Donde dice reactions, hay una opción para aplaudir. Ok, bueno, ahí están. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches a todos. Hasta Gracias, luego. buenas Un noches. gusto. Qué gusto saludarlos. Gracias. Bueno, voy a dejarte grabar.